No te quedes sin... Estamos con Diego Fernández Puyol, conocido como Parker, en el estudio Espacio Aedo Pegaso, para hacer una entrevista a este maravilloso director uruguayo que recientemente presentó su segunda largo, La teoría de los vidrios rotos, una película maravillosa. Y bueno, nos gustaría preguntarte sobre el camino de la película, en específico de esta tu segunda obra. Bueno, gracias, muy contento de estar. Es una película muy particular, primero porque es una comedia, ¿no? O sea, normalmente como que acá en Uruguay tenemos muchas comedias dramáticas. Mi primer largo, Rincón de Darwin, era una comedia dramática y esta es como una comedia punto, sin más, que era también como una apuesta jugada, eso. Hay otras, por suerte no es que es ni la primera ni la única, pero sí no es lo más habitual en la filmografía uruguaya. Y ahora están viniendo alguna más que se van a estrenar en breve. Pero claro, tiene como una particularidad la comedia que vos tenés que lograr cierto efecto en el público y si no, fracasás, ¿no? O sea, no hay medias tintas. Y no, por lo menos tiene que divertirle a la gente, porque si no es tipo, pum, listo, te la masacraron. Y aparte como el fútbol, cualquiera opina, ¿no? Cualquiera dice. Está bien, son las reglas del juego. Entonces era como un proyecto que yo le tenía como mucho cariño. Estaba muy tranquilo por el trabajo en el guión, junto con Rodolfo Santoro. Era como que cada tanto durante el proceso me pasaba que iba y agarraba de vuelta el guión y lo leía y decía, no, está bueno. O sea, y pensando también que una cosa es el guión y después es como cuando lo haces todo lo otro que puede crecer y agregar. Pero tenía como una muy buena base que tenía que funcionar. Siempre igual te puedes equivocar y cagarla, ¿no? Eso siempre puede pasar. Entonces fue como una película que empezó a raíz de una anécdota que yo había visto en las noticias y que fui siguiendo de algo que pasaba en Melo, de autos quemados. Y fue que convoqué a Rodolfo para trabajar junto al guión en 2013. Después de que estrené la película anterior, Rincón de Darwin, como que enganché y siempre está bueno cuando estás terminando una película dedicarle también energías para el siguiente proyecto, hasta porque tenés mucho tiempo de repente la postproducción muerto, que estás dependiendo de que otros hagan cosas, entonces está bueno como canalizar esa energía. Y tuvo como un primer impulso que estuvo buenísimo 2013, 2014, escribimos el guión, estaba buenísimo, ganamos un fondo de producción, pero después tuvimos un impasse como de 2015 ganamos otro fondo, el Uruguay-Brasil, pero después 2016, 2017, 2018, era como que se pinchó. Y también era un proyecto que era caro para el promedio de Uruguay, o sea, necesitábamos quemar autos, bla, bla, bla. Entonces, necesitamos, por ejemplo, ganar el fondo de Ibermedia, y no son ilimitados los fondos, o sea, y somos muchos nenes peleando por los mismos trompos. Entonces, en un momento era tipo Ibermedia, era un fondo que si no lo ganábamos, muy difícilmente pudiéramos hacer el proyecto, y vos te podés presentar 2 veces. Ya habíamos perdido una, y era la segunda. Y de hecho, en ese momento hasta me puse a pensar, siempre teniendo otros trabajos, ¿no? En el medio, no es que uno está solo esperando por las películas, pero era como que ya estaba haciéndome cargo de que, bueno, capaz que tiene que ir al cajón, aún teniendo fondos ganados. Por suerte ganamos Ibermedia, ahí fue como 18, se sumó el coproductor argentino, 19, filmamos a fin de año y después todo roló perfecto, nos trancó la pandemia la salida, o igual la postprodujimos en pandemia, nos atrasó un poco, pero fue el proceso. Pero bueno, es eso, las películas generalmente te llevan años, sobre todo en esta lógica, que no es tipo que aparece un tipo con un estudio con un montón de plata y dice, quiero hacer una película y salir en 6 meses, o sea, eso no sucede acá. Entonces, y pasa eso, que a veces de repente los proyectos quedan estancados durante el tiempo y hasta vos no sabés si no va a ir al cajón. Y más vale que realmente lo quieras hacer porque es una mochila que hay que arrastrar durante mucho tiempo. Y toda la energía que conlleva de poder, digamos, tener ese sueño y concretarlo, ¿no? Me imagino también en el camino de conseguir los fondos, que
a veces pensamos que una cantidad es mucho dinero, pero después cuando tenemos en cuenta lo que realmente puede costar en promedio un largo de ficción, cómo son más o menos los números así, una cosa general, pero para tener una idea Está bien. a los que no estamos ahí. Bien, uno también a veces piensa, de repente, yo qué sé, mi primer película estaba pensada también que fuera, bueno, son 3 personajes, un viaje en una camioneta, como que fuera un presupuesto acotado, 4 semanas de rodaje, o sea, como que a veces vos partís de armar el proyecto pensando en una estructura de producción que también sea realizable o no. Claro. En este caso, por eso, era, de hecho, salió más del doble de la primera película, porque no solo era más tiempo de rodaje, era más equipo, era mucho más elenco, mucho más efectos, había que quemar 4 o 5 autos, prenderlos fuego, o sea, como había que ir al interior, o sea, como que todo. Entonces, en realidad, así todo, por ejemplo, fue una película que costó, la teoría de los vidrios rotos está en los $700.000, y la primera Rincón de Darby, que es una road movie, está en 300, más o menos. Igual el promedio latinoamericano de las Igual películas... me parece barato para... Por eso. Estuve chusmeando eso. Sí, el promedio latinoamericano de las películas es $750.000, más o menos. Todo también depende, porque depende, no sé, hoy en día vas con $750.000 Argentina, no es lo mismo, ¿no? Pero más o menos como que ese es lo que cuestan, y en general se habla, cuando se habla de bajo presupuesto, películas de $1 millón para abajo, más o menos. Eso es como la norma, por eso. Acá también se ha encarecido y ido encareciendo cada vez un poco más, pero también es parte de que se profesionaliza todo, ¿no? Entonces, igual seguimos teniendo, creo que ciertas ventajas para ciertos proyectos, y que algunas cosas las hacemos más simples de repente que en otros lados, ¿no? Pero, yo qué sé, de repente capaz que se resuelven cosas y hay alguien que pueda abarcar 2 tareas, no porque lo estés sobreexplotando, pero porque las puede hacer, entonces eso también agiliza a veces y es más fácil de tiempo. También tenemos una cuestión logística, no sé. Nosotros, por ejemplo, filmamos 20 días, lo filmamos en Aiguá. Y claro, fue un placer, porque en Aiguá es un estudio a cielo abierto, o sea, nos dieron todo, obviamente pagamos el alojamiento, la comida, pero las calles, imagínate lo que era cortar la calle de Naiguá, nos trasladamos a comer caminando o en bicicleta, o sea, como que fue muy amable también. Perdemos tiempo porque no podíamos alojar a todo el equipo en Naiguá, entonces teníamos que dividir un poco, perdemos tiempo de traslado, pero el tiempo que ganamos en poder laburar cómodos, tranquilos, fue increíble. Y de vuelta, capaz que eso en Argentina te tenés que ir 800 kilómetros para poder hacerlo. Acá estábamos a 150 kilómetros. Claro, hay algunas ventajas que tienen que ver con las dimensiones de acá y con los tiempos de acá que son importantes. En una entrevista mencionabas que Uruguay, el proyecto PUA, que es un proyecto que se puede venir de afuera a filmar acá y tiene ventajas. ¿Nos podrías contar de esto? Eso es algo que apareció hace 2 años, 3 años. De hecho, nuestra película, La teoría de los vidrios rotos, fue la primera que lo usó, este nuevo fondo que es de la Agencia Nacional de Desarrollo, que está bueno porque tiene otra lógica. Es como que si vos ya tenés el proyecto encaminado, es una lógica que funciona en muchos lados, que se te devuelven gastos. Entonces, en realidad vos sabés que podés tener más dinero para disponer. Funciona para atraer un productor de afuera, ¿no? Que viene y dice, porque los productores internacionales miran dónde les conviene más filmar, precisamente por eso. ¿Quién tiene los mejores incentivos para que yo vaya y gaste mi plata? Es así. Pero para nosotros, para las películas nacionales, fue como un nuevo aporte que a nosotros nos sirvió porque nos permitió elevar las posibilidades de producción. Por ejemplo, en realidad originalmente pensábamos, bueno, filmamos 20 días en Montevideo y alrededores y después 10 días hacemos los exteriores en un pueblo. Y en realidad, claro, estábamos a tener que filmar en Santiago Vázquez, trucar lugares de Montevideo como del interior. Pero al obtener el PUA fue la diferencia para poder decir en invertir en producción y decir, en realidad vámonos 20 días al pueblo y después filmamos 10 días en Montevideo. En realidad filmamos en Montevideo lo que era el interior. Entra en el hotel en el pueblo y el interior lo filmábamos acá, pero todo lo que era exteriores, y eso es parte de la película, es parte del valor de producción también que permite que la película luzca hasta eso. Si lo mostrás un tipo de Estados Unidos, seguramente piensa que hay mucha escenografía hecha.
la esquina esa es una escenografía y no, esa igual. Esa imagen cuando empiezan a estacionarse los autos quemados en la esquina de la agencia es impresionante. Yo me preguntaba eso, ¿no? Del quemar un auto y filmarlo, todo el tema del sonido, de la preparación. ¿Son uruguayos los técnicos que se encargan de eso o gente que ya viene de otros lados y que, no sé, efectos especiales? No sé. Bueno, en este caso no, mayormente fueron uruguayos. Lo que pasa es que hubo de todo. Hubo autos que los quemamos de cero, de verdad. Uno, el del inicio de la película, ese lo compramos. Estaba ya sin motor, fundido, que no tenía motor, no sé qué, pero ese lo quemamos de cero y se filmó en el momento tal cual, con los bomberos al lado, obviamente, ¿no? Pero después hubo autos que compramos que ya medio carcasa y en realidad los prendíamos los utileros especialistas en efectos especiales, los quemaban y después a veces lo teníamos que quemar antes y después volver a quemar según en qué momento filmábamos. Después hubo algún otro que fueron solo VFX, efectos especiales. O sea, pero por ejemplo, para ese, por suerte el fotógrafo, el argentino Lucio Bonelli, había ya hecho varios, tipo con mucha experiencia y ya había hecho autos quemados. Entonces, por ejemplo, ese, que era un auto de colección, no podíamos quemarlo, porque, bueno, en otros presupuestos de vuelta, ahí en otros presupuestos capaz que sí, nosotros no podíamos. Y entonces, por ejemplo, se reprodujo la misma forma del auto en madera, y eso en un campo, un día que terminamos de filmar en un campo, esperamos a la noche con un equipo, nos quedamos un equipo mínimo, y filmamos el auto de madera, que lo prendimos fuego a la misma distancia, con el mismo lente y el mismo ángulo, y después ese fuego lo usamos para aplicar cuando filmamos el auto de verdad, con distintas iluminaciones. Entonces se termina componiendo y lo ves y está re pro, o sea, pero por eso hay como, o sea, también en función de cada cosa tenías que tomar la decisión de cómo era la mejor manera de hacer eso. Acá hay muy buenos técnicos, evidentemente hay un cierto volumen de cosas que de repente todavía nos pasan por arriba. O sea, una película de James Bond, no tenemos la capacidad para decir, bueno, acá la resolvemos acá. Pero hay muy buenos técnicos y la verdad que es súper pro la forma de elaborar acá. Y la gente que viene en general queda encantada con el lugar. Es eso, nos sobrepasan ciertos volúmenes de producción por el mercado que tenemos, las posibilidades, pero está muy bien preparado. Este ya es un nivel impresionante en la teoría de vidrios rotos a nivel de lo que se entrega, del sonido, de la visual, es maravilloso. Todo así, fuego, power. En diciembre de 2019 se integra en la Ley de Derecho de Autor a el derecho de remuneración de directores y guionistas de obra audiovisual. Eso es un gran cambio, una lucha que se tuvo durante años para lograr estos derechos. Contame al respecto. Bueno, sí, es algo histórico que también tiene que ver con que el cine es muy reciente en este país. O sea, si nos podemos ver desde hace 20 años, recién 22 años, que se estrena más de una película por año nacional. O sea, entonces tiene su lógica de que no fuera algo, o sea, que hace casi 100 años los músicos tengan reconocido ese derecho y los directores y guionistas no, porque precisamente no había tampoco, no se había profesionalizado demasiado. Entonces eso sí se venía peleando hace un tiempo y está buenísimo. Por un lado está como la parte moral, ¿no? De que, bueno, si hay una obra audiovisual, tiene sentido que el director y el guionista, de hecho en otros países ya pelean por el fotógrafo. Nosotros todavía no reconocíamos director y guionista. Sí los músicos estaban, o sea, entonces era como muy raro, pero yo hacía un videoclip y los derechos eran reconocidos a la banda, pero no a mí que había hecho el videoclip o en una película. Entonces eso es un cambio que está buenísimo, que es importante y abre una nueva esfera así de profesionalización también, ¿no? No es solo, de vuelta, es que se puedan cobrar los derechos, pero es también como un reconocimiento a esos rubros. En relación a esto, para la parte que tiene que ver con el cobro, la idea es gestionar a través de AGADU. Sí, de hecho se formó recientemente como medio como a raíz de la asociación de productores, que antes nucleaba productores y realizadores, nucleaba todo.
Se empezó a trabajar específicamente la parte de directores y guionistas, también como una parte de profesionalización del medio, de que son cosas separadas, que de hecho a nivel industrial un productor contrata, es el empleador de un director y un guionista. Entonces era ilógico que estén todos en el mismo gremio, entonces parecía momento de que empezara y se creó la Asociación de Directoras, Directores, Guionistas del Uruguay y Guionistas del Uruguay, la DGU, que es una entidad que nuclea a los directores y los guionistas y que está en coordinación con AGADU para que sea su entidad de gestión, o sea, quien recupere esos derechos que están y se encargue de gestionarlos. Y bueno, y es como el gremio de directores y guionistas en contacto con AGADU. Y en este mundo de oportunidades y peligros, ¿no?, que tiene el internet, ¿cómo ves vos esta situación así para el cine en este momento, el cine uruguayo? Creo que es muy bueno porque ya no es simplemente aquello de que los derechos podían ser, bueno, o la televisión o las salas de cine, sino que se han abierto. En realidad todo lo que ha venido se ha venido sumando, porque no desapareció nada y ahora se han sumado las plataformas de streaming con una fuerza, y bueno, más después de la pandemia, ¿no? O sea, con una fuerza tremenda, que también es un lugar donde se comunican contenidos y obras audiovisuales. Entonces, cada vez la tecnología permite que haya más difusión, pero también está bueno el poder controlar y que los derechos también sean remunerados. Igual la tecnología también ayuda, ¿no? Porque hoy es más fácil enterarte si una película tuya la pasan en no sé qué otro país que antes, que de repente no a saber si te enterabas, ¿no? Como que eso creo que está buenísimo y es un momento que, si bien era una deuda histórica de que finalmente la ley reconociera a directores y guionistas, es un buen momento, es una buena oportunidad para que eso esté sucediendo. Está este acuerdo ahora en Vera, por ejemplo, que tiene toda esta parte de cine uruguayo. Se puede acceder a ver la película La teoría de los vidrios rotos hoy, on demand, que es como en vez de ir a alquilar la biblioteca, ¿no? Sí. Y en respecto a eso, ¿cómo tienen planes de armar como una especie de cinemateca ahí adentro en el sitio de Vera o en otros lugares? ¿Hay planes para eso? Está bueno que esté sucediendo lo de Vera TV porque es como que también en definitiva se termina transformando como en el primer, no sé, librería, ¿no? Depósito donde estén las obras de cine uruguayo. Eso es algo. Hasta está bueno que se empiecen a recuperar películas viejas para ponerlas en buena calidad para que puedan estar disponibles. Sería lo ideal que fuera evolucionando hacia eso y no solo como una oferta más de consumo. Esas son también las cosas que permiten, bueno, si empezar a reconocerse los derechos de directores y guionistas y empezar esa remuneración conseguirse, también se pueden decidir hacer cosas que estén buenas para todos, no solo los derechos de cada uno, sino ver qué cosas colectivas pueden servir precisamente para la profesión, para desarrollar, para las generaciones que vienen, o sea, y esos son también como objetivos comunes. Una película implica el trabajo de aproximadamente ¿cuántas personas? Una película así, por ejemplo, vamos al caso concreto, la teoría de los vidrios rotos. Y nosotros, o sea, en el rodaje teníamos por lo menos 40 personas fijas en el equipo. Éramos 40 personas fijas, más los actores, que un montón de actores, más extras, más la gente que nos preparaba la comida, más la gente que nos alojaba. Es como que se va sumando gente y, no sé, yo qué sé, podemos hablar de por lo menos, no sé, 200 personas. Después está toda la postproducción que baja, pero en realidad es mucha gente que empieza a involucrarse y eso aparte abre mucho más. Y una cosa que está bueno también tener en cuenta no es solo a veces de ver las películas específicamente como un objeto concreto y un negocio concreto. Porque a ver, la gente, y bueno, ¿cuánta plata da esto? Bueno, pero a veces también, si están viniendo a filmar Netflix y Amazon o Uruguay, es porque se han hecho películas que reflejan que se hacen cosas buenas. Entonces, es como parte de un ecosistema que no se puede ver solo una partecita, sino todo. Por eso también es que se invierte
en ciertas películas, porque después van, tienen buena proyección, y capaz que ese mismo, no sé, yo qué sé, Álvaro Brescia hizo dos películas y después terminó haciendo La Noche de los 12 años, que le dio una proyección en Uruguay también, que ¿cómo le haces? ¿No? Si querés pagar publicidad no podés lograr esa difusión. Entonces es como, eso está bueno verlo también como parte de un ecosistema que es una actividad económica industrial que da mucha plata, que es muy amable con la gente, con el medio ambiente, que generalmente vos vas, no sé, nosotros en Aiguá fuimos, y yo te aseguro que le cambiamos la vida a mucha gente. O sea, después que nos fuimos, no sé, Cristina, la de la posada, se repuso las pilas. De hecho, abrió su empresa porque nosotros también necesitábamos facturarle. O sea, como que... Y hay gente que, viste, que también después te vas y te das cuenta que pasó algo, que generó algo que está bueno. Sí, es una energía increíble, hay mucho amor, mucho trabajo, mucha circulación y tiene esa cosa de proyección hacia el futuro. En el caso tuyo, ¿en qué estás trabajando ahora? Estoy con varios proyectos. Uno es una serie de ficción que estamos con unos productores españoles desarrollando, que ya ganamos un fondo y firmamos con ellos un contrato pero es para traerla para filmar acá en Uruguay, que sería un proyecto grande, es como en comedia, en clave de comedia, que estaría buenísimo que se pudiera venir a hacer acá. Después, es como todo, ¿no? A veces también tenés que saber que podés llegar a hacerla o no, ¿no? Y hay que tener varias canastas. Y otra es una película que es una historia uruguaya también, pero para filmar en España. Entonces, como tratando de mover varias cosas, sí. Ah, y también estás con el proyecto del drama, ese es el del drama. Sí, es una película que no es tan comedia, es un drama, pero que está bueno, es de un pibe que tiene que enfrentar, un uruguayo está en España y tiene que enfrentar una situación que parece que está todo bien, pero no es tan fácil estar en los zapatos del pibe. Está siempre ese costado tuyo que es filosófico y filoso, porque la comedia y el humor es una manera de pensar el mundo y de poder aproximarse a otro tipo de soluciones y de resolver conflictos, ¿no? Sí. Eso lo he observado bueno, me vi los cortos, ¿no? Y hay una cosa que es como paradójica con el uruguayo, y la uruguaya, que estamos tan llenos de humor, ¿no? Con esta tradición que tenemos de la murga. Sí, tenés una pantalla. Con las películas tenés un momento que es de... O lo agarrás, si lo agarrás al espectador lo agarrás plenamente. Eso. Pero también es cierto, un disco después vos lo podés escuchar 20 veces. La película no la vas a ver 20 veces. La vas a ver, esa vez con suerte la ves alguna otra vez, ¿no? Pero si te lográs agarrar, es que lo agarrás de una manera como pocas cosas agarrás a un ser humano, ¿no? De abstraerlo y meterlo en algo que vos estás contando. Eso es interesante. Creo que sí, cuando las cosas son como más bien honestas, que si vos te propones hacerlo como tipo, voy a hacer algo uruguayo, te va a salir medio mal. O si querés hacer, no, voy a hacer algo que sea re universal, también tenés que hacer una cosa que sea auténtica y honesta. A veces cuidás detalles para que funcione en otros lados también, pero yo me sorprendió que la película eso funciona en Brasil, funciona en España, funciona en Estados Unidos, o sea, porque hay algo que cuenta que es auténtico, me parece, más allá de pretender pasar un mensaje. O sea, cuando querés pasar un mensaje, generalmente, si un mensaje está por ahí, se cuela, es bárbaro. Pero si lo querés poner adelante, generalmente no sale bien la apuesta. Fracasa. Sí, sí. Esta expresión no da la ronda de los festivales. Sí, en mi caso, las comedias no son lo más querido en los festivales, lo cual es como esa dualidad de que por un lado a la gente le encanta la comedia, y lo que generalmente dice, ¿qué quiero ver? Quiero ver una comedia, no un drama, ¿no? Pero los festivales no son los más amigos, son pocos casilleros para la comedia y generalmente son para gente que ya es muy reconocida, que dice, ahora hago una comedia y se lo pone en un festival, si no, es muy difícil, si no, más bien el drama. Pero igual hay algunos que sí, que tienen, la película estuvo en Gramado y ganó premio del jurado y premio del público. También porque es Brasil, ¿no? Y Gramado como un festival como muy que piensa en el público más que en los críticos y los juradores. Pero igual te sirve para proyectar y bueno, y tienen como sus vías diferentes, pero sí, un premio en un festival, una exposición, te ayuda muchísimo a que otros festivales se interesen, pero de repente capaz que tenés una película que tiene una vida vía festivales, pero después no llega al público en general. Entonces hay como
Como que cada película tiene que buscar más o menos su camino y entender, ¿no? Yo no me voy a ofender porque la película no entra a Berlín porque sé que no es el perfil de Berlín ni ahí. Entonces tengo que también buscar que vaya por su camino. Muchísimas gracias, Diego. Muy iluminador todo lo que nos contaste. Y bueno, los saludamos a todos acá desde el espacio AEDO. Muchas gracias por ver esta primera entrevista.